Hola, soy Andrés David Gutiérrez y hoy veremos Watson y el constructo pensamiento. Bienvenidos. Espera. ¿John Watson, el fundador del conductismo? Sí, Ratrol, el mismo. O sea, el mismo que experimentó con el pequeño Albert y que lo envió a casa lleno de miedos. ¡Pobre niño! Ahí están pintados los manipuladores conductistas. No, pero espera un momento, Ratrol. Aquí debo aclarar que Watson, junto a sus discípulas Rosalie Rayner y Mary Cooper Jones, en ese momento estaban trabajando en la primera terapia conductual, con el fin de disminuir justamente esos miedos. Lo que pasa es que ellos no contaban con que el niño fuera dado en adopción sin permitírsele la oportunidad de ser atendido psicológicamente. Pero bueno, tú sigues repitiendo como un lorito que Watson era un inhumano manipulador. Eso es más popular. Ay, sí. Al grano, conductista. ¿Qué decía Watson del pensamiento? Pues bueno. Pues nada, no digas nada, ya sé lo que vas a decir. Que el pensamiento no es más que hablar con nosotros mismos. Bla, bla, bla. Pues no, Ratrol. Resulta que es mucho más profundo que eso. Watson creía que el pensamiento era un hábito. Es decir, una conducta compuesta por múltiples componentes. Si solo fuera a hablar con nosotros mismos, es decir, utilizar nuestro aparato fonador, entonces podríamos decir que una persona sorda no podría pensar. Pero eso no es cierto. Ellos aprenden el lenguaje de señas. Es decir, su comunicación no es utilizando la laringe, sino utilizando sus manos. Pero adicional, hacen muchos movimientos con el resto del cuerpo e incluso gestos. Lo cual de entrada nos da indicios de que el pensamiento no es simplemente hablar con nosotros mismos. Y ahora me vas a salir con el cuento de que Watson creía que el pensamiento es un proceso cerebral. Pues no, Ratrol, de hecho para Watson también era un absurdo ubicar al pensamiento en nuestro cerebro. Y si no está en nuestro cerebro, entonces, ¿en dónde rayos está el pensamiento? Pues en todo el cuerpo. ¿Qué? Explícate mejor. Pues te voy a poner el mismo ejemplo que plantea Watson. Imagina un tenista. Para que él pueda jugar su partido, debe utilizar todo su cuerpo y por supuesto su cerebro. Es que el conductismo no niega los procesos cerebrales. Ya lo he dicho muchas veces. Es más, si le amputáramos los dos brazos a este tenista, su rendimiento en el juego cambiaría drásticamente, incluso inferior al de cualquier novato. Es decir, de una u otra forma cambiaría su pensamiento. Bah, a ver, genio. Por si no te das cuenta, cada parte del cuerpo es controlada por el cerebro. Lo que demuestra, una vez más, que entre el estímulo y la respuesta debe existir un proceso cerebral. Bueno, Ratrol, eso último no necesariamente debe ser así. ¿Qué? Dime en qué casos no, conductista. En las plantas, por ejemplo, te voy a presentar una planta que en mi país, Colombia, le decimos dormideras. Son bastante curiosas. Cuando tú acercas tu dedo a una de sus ramas, las hojitas de la planta automáticamente se cierran. Entonces tenemos acá un ser vivo sin cerebro que está reaccionando a un estímulo del ambiente. Lo que quiere decir que no es necesario un procesamiento cerebral para emitir una respuesta. De hecho, Charles Darwin hizo estudios al respecto. Ahí te boto el dato. Como quien dice que para Watson el cerebro es cualquier cosa. No, tampoco. No seas de extremos, Ratrol. El cerebro simplemente es otro órgano del cuerpo más. Eso sí, muy importante, porque gracias a nuestro cerebro podemos emitir respuestas de una forma más rápida y efectiva de acuerdo al ambiente en el que nos encontremos. Pero cuidado, decir que nos haga más rápido no quiere decir que sea fundamental para reaccionar. Watson decía en 1920, va a existir algún momento en la historia en el que se desarrolle la tecnología suficiente para saber qué pasa biológicamente en nuestro cuerpo
cada vez que nos enfrentamos ante un estímulo. Pues a ver, conductista, estamos en 2021, ya existe esa tecnología gracias a la neurociencia. Así es, Ratrol, en eso estamos de acuerdo. Y de hecho, gracias a la tecnología del biofeedback, sabemos que cuando las personas piensan, recuerdan o toman decisiones, existe respuesta galvánica, es decir, activación de la piel. Lo que confirma una vez más la hipótesis de Watson. Pensamos con todo el cuerpo. Pues tú lo pintas muy bonito, conductista. Pero te digo algo, cualquier psicólogo actual te diría que esa teoría es bastante descabellada. Eso es cierto, Ratrol, pero lo curioso es que no les parece nada descabellado cuando escuchan hablar de la mente encarnada o de la cognición corporizada. Pues obvio que no, conductista. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Pues porque se tratan de teorías modernas, no esas cosas de hace 100 años que tú nos estás presentando. Sí, Ratrol, esa es la razón, porque la verdad es que estas teorías plantean exactamente lo mismo que dijo Watson hace 100 años, como tú lo dices, solo que como es moderno y cognitivo, pues es obviamente más popular. Es que ahí está el negocio, socio. Ajá. ¿Y dónde queda la subjetividad? ¿Por qué no nos digamos mentiras, conductista? Ustedes, los humanos, se caracterizan por tener muy, pero muy poca objetividad. ¿Dónde queda eso ahí? Excelente pregunta, Ratrol. La subjetividad se encontraría en la historia de aprendizaje del sujeto, es decir, lo que ha aprendido gracias a la experiencia y, por supuesto, en medio de su contexto social y cultural. En palabras del mismo Watson, para estudiar el pensamiento debemos considerar tres cosas: lo biológico, el contexto social y cultural y la historia pasada del sujeto que estamos analizando. Vaya. Pues esto parece mucho más complejo de lo que propone tu amadísimo Skinner. De hecho sí, Ratrol, una vez más estoy de acuerdo contigo. De paso te digo que Watson en 1920 ya hablaba del condicionamiento verbal que Skinner propuso 37 años más adelante en su libro Conducta Verbal. Adicional, proponía que el estudio del pensamiento debería sí o sí estar instrumentalizado, es decir, con ayuda de la tecnología, porque una ciencia que pretenda ser natural no puede quedarse con el mero discurso de la gente. Tú bien lo dijiste ahorita, eso es bastante subjetivo. En ese orden de ideas, el significado solamente es útil para la persona que está pensando, pero no para el estudio científico de ese constructo. Espera. ¿También me estás diciendo que Watson se adelantó a Skinner? Me temo que sí, Ratrol, y a muchos otros también. Aunque debo aclarar que todos los conductismos existentes a lo largo de la historia coinciden en decir en que el pensamiento, aunque sea un fenómeno que ocurre internamente, no quiere decir que tenga una propiedad misteriosa o diferente a lo que sería el resto del cuerpo. Y curiosamente, la neurociencia moderna, gracias a la tecnología, parece estar de acuerdo con ello. Pero bueno, vamos a dejar el video hasta acá para no hacerlo más largo. Como ves, Watson y el resto del conductismo también nunca les preocupó el hecho de ser populares. Y por esa razón, sus teorías han sido subvaloradas a lo largo de la historia. Y lo único que ha bajado al conocimiento popular, desgraciadamente, han sido los mitos y las tergiversaciones. La postura de John Bradus Watson, fundador del conductismo, es mucho más compleja de cualquier cosa que te hayan podido decir o hayas encontrado en los manuales de psicología. Descubrí este artículo hace muy poco. Para mí fue bastante revelador, por eso quise compartirlo con ustedes, por supuesto. Pero tú, que me estás viendo, ¿qué opinas de esta postura conductista frente al pensamiento? ¿Estás de acuerdo o te parece descabellado? Vamos, déjamelo saber ahí en la caja de comentarios. Y ya sabes, si el video te gustó, pulgar arriba, comparte en tus redes sociales para que no se siga difundiendo tergiversaciones del conductismo y sígueme en mis redes sociales para más contenido. Y nos veremos en una siguiente oportunidad para seguir formando conciencia. Hasta pronto.